visión, determinación, voluntad, osadía, templanza, aquellas cosas que te definen como joven vencedor. Cruz, muerte, resurrección, esperanza, vida eterna, aquel que determina y cambia el rumbo de tu vida, lo que te redefine y te hace aún más que vencedor. Conócelo, Más que Vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Algo que a mí siempre me motivó, me desafió, me alentó y siempre fue una de mis prédicas preferidas, que es hablar, exhortar y alentar a la gente a conocer la palabra de Dios. Mi convicción personal es que la solución de absolutamente todos nuestros problemas, tanto sociales como personales, están en la Biblia. El que la lee, cree y practica tiene una gran ventaja sobre el común denominador de las personas. Creo que una persona que vive de verdad la palabra de Dios es beneficiada en sí misma, a su familia y la sociedad. En la palabra de Dios encontramos los principios del reino de Dios, que son la fe, la excelencia, el servicio, el amor, la renuncia a nuestros propios deseos para beneficiar a otros, la sujeción a Dios y a la autoridad establecidas, transparencia, lealtad, honestidad, adoración, etcétera, por nombrar algunas. El apóstol Pablo dio mucho énfasis a conocer y a predicar la palabra de Dios. Hoy en día, y tengo que hacer esta denuncia cada tanto, en muchas iglesias, no estoy hablando tanto de Paraguay, sino estoy hablando más bien de iglesias americanas o centroamericanas que tienen mucha influencia por los medios en nosotros. Se ahogó mucho el evangelio para ser más aceptado por una sociedad. Entonces las partes que aparentemente pueda chocar a la gente, lo quitan y lo ponen en sus condimentos personales, humanistas, sincretistas, para ser más, entre comillas, aceptado. Y diluyen, adulteran la palabra de Dios, así como a la leche cuando se le coloca agua, se adultera la palabra de Dios. Y el Señor hace una crítica muy dura contra el adulterio de la palabra de Dios. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, se refiere con el sistema, con la filosofía mundana, es una enemistad con Dios? Porque la filosofía humana, por llamarlo de alguna manera, no me estoy refiriendo a una filosofía puntualmente intelectual o científica, sino a una filosofía como un razonamiento humano de vida, donde el hombre es el centro de todo, donde cada uno pelea por sí, el hedonismo, ¿verdad? Y el todo tipo de sinsentido y antivalores que la sociedad hoy vive como una filosofía de vida. Me estoy explicando. Sí o sí es hostil al mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio centra a Dios. El mensaje humanista centra al hombre y todos sus deseos y sus necesidades por encima de los demás. Ahora, podemos leer un poco algunas referencias. 1 Corintios 15, 1 al 4, el apóstol Pablo nos explica cuál fue el mensaje que él recibió y que él daba. 1 Corintios 15, 1 al 4, el apóstol Pablo escribe a los ¿quién? A los corintios. ¿Quién eran los corintios? Los que habitaban en Corinto. ¿Qué era Corinto? Una ciudad griega. ¿Qué eran los griegos? Filósofos, racionalistas, gente que
estaba muy sumergida en el pensamiento humano. Y le dice él, 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjense, esto es lo que él predicó. El cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuando una persona oye el mensaje del evangelio y la cree, es salvo. Pero también hay que agregar acá algo más, una perseverancia. Si no, quiere decir que hemos creído en vano. Ahora, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo no conoció a Cristo personalmente. Él recibió un mensaje de sus apóstoles. Entonces quiere decir que sus apóstoles ya predicaban lo que Pablo también predicaba. Y dice que este es el mensaje que recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El mensaje central del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Él después mismo lo dice, una locura para el mundo que se pierde. Que un hombre muera y resucita, totalmente confronta el entendimiento humano y la experiencia humana y directamente lo declara locura porque no puede aceptar, porque su mente no puede aceptar. Esto no es algo que lo vivimos hoy en día, sino que es algo que siempre se ha vivido, aún en la era de los apóstoles y mucho antes. Este es el mensaje. Y el apóstol Pablo es pero tan duro con esta verdad, que él dice en Gálatas 1:9, refiriéndose a este pensamiento, como hemos dicho también, ahora lo repito. Fíjense, si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pablo dice inclusive un poco más después, si yo mismo cambio mi versión, soy un maldito. Si un ángel viene del cielo y les dice otro evangelio distinto al que no han oído, sea maldito, porque no es de Dios. Porque si vamos al caso, la Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Ahora, este ángel de luz no es algo así, puede ser también algo así que uno ve un ángel. Puede ser una filosofía contraria a la palabra de Dios. Puede ser un estilo de vida aparentemente muy atractivo y muy coherente, pero ajeno a la palabra de Dios. El apóstol Pablo era muy radical. Él también escribió a los Corintios y así empezó su carta en 1 Corintios 1:18 al 23. De la siguiente manera, dijo, porque la palabra de la cruz, el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje de que Cristo murió y resucitó, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjense, es poder de Dios. Para el que se pierde es una locura, un absurdo, lo rechaza, pero para aquel que cree es poder de Dios para salvación. Pues está escrito, dice el apóstol Pablo. Fíjense, él ya trae referencias mucho más antiguas. Ni siquiera él experimentó por primera vez el rechazo del evangelio. Ya cientos de años antes, estamos yéndonos a la era del Antiguo Testamento. Ya el profeta dijo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios dijo, les salvaré, pero no de una manera que a ustedes les va a cerrar. Les voy a salvar de una manera que les va a confrontar. Una manera que va a avergonzar la sabiduría del hombre. No se olviden que Adán y Eva querían conocimiento. ¿Y qué le dijo Satanás? Conoceréis como Dios el bien y el mal. Dios no es que quería que seamos una partida de ignorantes caminando por el mundo desnudos. Él lo que quería era que conozcamos las cosas como Él conoce, no como el mundo la conoce. Satanás le dice, conoceréis como Dios el bien y el mal. Es cierto que iban a conocer el bien y el mal, pero no como Dios. Porque Dios quería que nosotros vivamos el bien y sepamos lo que pudo haber sido el mal. Pero hoy en día nosotros vivimos el mal y estamos estudiando lo que pudo haber sido el bien. Así que Satanás mintió al decir que nuestra sabiduría nos iba a hacer como Dios. Porque nuestra sabiduría, y no me refiero a la ciencia en el sentido de descubrimientos científicos que benefician a la sociedad. Porque la silla en la cual está sentada es ciencia. La ropa que tenés puesta es ciencia. Me explico lo que te digo. Son descubrimientos científicos. Me estoy refiriendo a la falsa filosofía humanista que rechaza las verdades divinas.
como algo obsoleto o algo totalmente absurdo. A eso me refiero. Ahora, dice él, el 20, ¿dónde está el sabio?, pregunta el apóstol Pablo. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Saben quién es el disputador de este siglo? Es el contra. ¿Viste eso que vos le decís algo y te contradice en seco? Nunca le agrada nada, el contra, ¿verdad? El contra, el que te disputa todo, y que esto, y por qué lo otro, y por qué. Está bien que uno quiera saber más, pero cuando lo hace con soberbia, con vanagloria, con arrogancia, como queriendo ridiculizar, con pocas ganas de aprender, porque hay gente que te pregunta para aprender, hay gente que te pregunta para tratar de echarte y de demostrarte que vos no estás predicando un absurdo. Dice, ¿dónde están? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Claro, ¿cómo lo enloqueció? Que la salvación, una vez escuché yo un racionalista, un agnóstico diciendo, yo creería en Dios, escuchen, yo creería en Dios si por lo menos la Biblia fuera algo más racional, dijo. Claro, quería que la Biblia esté a la altura de su pequeño cerebro. Sin embargo, Dios dice, yo voy a avergonzar, yo voy a confrontar, yo voy a mover la estantería y enloquecer la sabiduría del mundo con este mensaje de que un hombre murió y un hombre resucitó y que esa es la salvación del ser humano. Pues ya que con la sabiduría de Dios, dice, que es Cristo, el mundo no conoció a Dios porque lo rechazó, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque esto que estoy haciendo ahora y se está filmando es una locura para muchos que están escuchando en sus casas. Se burlarán, dirán locuras en contra de este mensaje, serán hostiles al mensaje del evangelio. Eso es así categóricamente. Por eso dice la locura de la predicación, según los términos humanos y razonamiento humano, porque los judíos piden señales. Dice, yo quiero que me demuestres, y los griegos, los filósofos, los sabios de este siglo buscan sabiduría humana. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque ellos no podían admitir que su Dios y Mesías muera desnudo en una cruz. Tenía que ser un rey glorioso, no un hombre tirado en una cruz y maltratado. Es un tropiezo. ¿Cómo puede ser ese mi Dios? Pero para los gentiles, para los sabios de este siglo, locura, ridículo. El mundo de hoy está desorientado y necesita un mensaje de poder y convicción. Un mensaje distinto, un mensaje desafiante, un mensaje que lo quite de su comodidad y le diga cosas que otros mensajes no le dirían. Yo no me olvido nunca cuando un muchacho de la Rock and Pop me extendió una invitación para hablar de sexualidad. Y el productor que habló conmigo me dijo, le dije yo, ¿por qué no lo invitó a otro? Y me dijo, fulano y mengano le iban a invitar. Pero él dijo, escuchen lo que dijo este locutor, dijo, si yo le invito a estos dos, van a decir lo mismo que yo pienso. Yo quiero a alguien que me contradiga, alguien que diga algo que la gente esté en contra. Y para eso quiero que venga este pastor. A mí me honró ese comentario. Porque si él decía, yo estoy de acuerdo, viviendo como vive, con lo que Emilio predica, quiere decir que no he confrontado su estilo de vida con mi mensaje. El mensaje del evangelio confronta el estilo de vida de un mundo sin Dios. También podemos ver otro ejemplo de un famoso pastor llamado John MacArthur. Él le invitó a Larry King, a un hombre, a predicar, a hablar, y le preguntó a ese hombre, a un pastor, si la salvación es Cristo, si Cristo es el único camino. Y Larry King es judío y es ateo. Y le dijo, yo por ejemplo como judío y ateo, ¿me voy al cielo o no si no creo en Cristo? Y el hombre le dice, yo no soy quien para juzgarte. Mira, yo creo que Dios es un Dios de amor. Y después vino MacArthur y le hizo la misma pregunta y le dijo, sí, te vas a perder. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tienes que arrepentirte y creer en Cristo para el evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios habla. ¡Bum, bum, bum! Biblia, Biblia, Biblia. Y Larry King le invitó muchísimas veces más a este pastor porque era un hombre genuino en su mensaje. Fíjense el razonamiento. Si vos crees que tu mensaje es de vida o muerte y la aguás para que a mí no me choque, so pena de que yo me pierda, entonces no sos digno.
Pero si vos creés en tu mensaje y me lo decís claramente, aunque me choque, yo te considero genuino porque estás por encima de lo que yo pienso o no piense. Tu mensaje es un mensaje de amor porque es tu convencimiento de que yo me perdería. Y eso sí yo admiro. Gente que hable claro. Miren, gente, yo les digo, anímense porque el mundo hoy busca gente que hable claramente. El mundo está cansado de los dobles discursos, de las ambigüedades. El mundo necesita, aunque no lo manifieste, gente que hable claro. Y si hay alguien que habla claro, es el mensaje del Evangelio, es Cristo. Este mundo necesita un mensaje claro. Hay que confiar solo y exclusivamente en la palabra de Dios, en el mensaje que Dios dio para que lo diéramos. La predicación, esa misma predicación que el mundo llama locura, esa misma predicación que el mundo ridiculiza y desecha, esa es la predicación que Dios quiere que lo hagamos. Muchas veces queremos diluir la pureza de la predicación agregándole condimentos humanos para que sean más atractivos. Muchos predican un evangelio caricatura. ¿Saben lo que es la caricatura? Le parece pero no es. Si una caricatura vos traes a la realidad sería un monstruo, ¿me explico? Tendría una nariz así de larga, unos ojos así enormes, una cabeza gigantesca y un cuerpo pequeño. Pero vos mirás en el papel y le parece, pero no es. El evangelio caricatura es el evangelio que exagera algunas cosas y achica otras. Y ese evangelio trastorna. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia. Fíjense. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que dar con nuestro mensaje justamente? Gracia. Gracia. El mal mensajero acarrea desgracia. Dios me libre a mí de ser un mal mensajero o a ustedes. Mal mensajero es diluir el evangelio para hacerlo más aceptable, para que no se enoje nadie. Yo he hablado aquí, mi hermano, gracias a la televisión he tenido acceso a mucha gente famosa, artistas, deportistas, empresarios y también gente muy pobre. Y me ha tocado hablar con gente que me dice, pastor, este es mi drama. Y le tuve que hablar claro, mi hermano. Y muchos, la mayoría, me pasó la mano y me dijo, gracias, pastor Emilio, Dios te bendiga. Y en el fondo uno me dijo por ahí, la verdad, me dijo, no era lo que yo necesitaba escuchar. No, yo te cambio esa palabra, querido, le dije. No era lo que vos querías escuchar, pero sí es lo que necesitaba escuchar, le dije. Tu situación no estaba avalada delante de Dios, porque quería dejar a su mujer por otra mujer. Y se fue. Se fue a buscar. Tal vez la cienciología le iba a dar lo que él quería. Tal vez le iba a dar otra filosofía de vida. Por eso es que ningún artista famoso en Hollywood se convierte al cristianismo radicalmente. Porque va a confrontar su estilo de vida pecaminoso. Por eso es que agarra cualquier tipo de filosofía humana, oriental, porque eso no confronta su estilo de vida ni su círculo social. El evangelio sí o sí confronta un estilo de vida que no está de acuerdo con él. Veamos por qué es tan importante el mensaje basado en la palabra de Dios. Jesús dijo que vayamos y predicamos el evangelio. Marcos 16:15. Predica el evangelio. No nos pidió otra cosa, nada. Fuimos llamados a predicar el evangelio, que ya dijimos que se resume en 1 Corintios 15, 1 al 4. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día porque Dios así lo quiso para salvación de nuestras almas. Vimos ya también que Pablo predicaba el evangelio, aunque este sea totalmente despectivo por aquellos que lo consideran una locura. Pablo se fue y habló en Roma, en Atenas. ¿Y sabe qué dijeron algunos? Ya te oiremos después palabrero, como diciéndole charlatán, ridículo. Pero dice que algunos creyeron y esos fueron arrebatados de la perdición. Siempre alguien se va a burlar, siempre alguien se va a enojar, a alguien no le va a gustar tu mensaje, pero habrá otros escogidos por Dios que van a decir, yo lo tomo y será poder de Dios para la salvación de ellos. La Biblia dice que no es de todos la fe, y también la Biblia dice, aunque no lo podamos entender, dice en Romanos 9:22 que hay vasos de ira preparados para el día de la ira. Hay gente que no va a creer. Hay gente que va a ser hostil siempre y se va a perder. Y Dios dice, son vasos que yo preparé para manifestar mi ira. Uno no puede entender humanamente cómo puede ser eso.
pero hay gente que siempre será hostil al evangelio. Así que no trate de agradar a todos porque es un imposible y te va a frustrar. También dice que Dios atraerá a los escogidos y para esos escogidos ese mismo mensaje de rechazo será la esperanza y el poder de Dios porque Dios los escogió para salvación. Lo mismo que a ustedes que están en esta mañana acá. Ahora, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, sencillo. Pero para aquellos que creen, para los que se salvan, es poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? Cambia vida y le da esperanza. Ayer me encontré en Encarnación con un hombre que se llama Oscar Agüero. Y me acercó y me dijo: pastor, soy Oscar Agüero, veo tu programa. Yo hace 12 años me convertí. Encarnación es una ciudad no muy grande. Tal vez ahora me estén viendo de allá. Todos saben mi vida. Yo quise irme de Encarnación. Yo nací y crecí en Encarnación, tengo 54 años. Pero no me fui porque cuando yo me convertí, todo el mundo me conocía. Yo fui el peor drogadicto que tiene Encarnación. Mira mis piernas y me mostró sus piernas llenas de llagas, descompuestas por culpa del alcohol y la droga. Jugó su cuerpo. Y me cambié porque el poder de Dios tocó mi vida, me transformó. Soy otra persona, soy asistente del pastor, me presentó un pastor y estoy predicando el evangelio. Mi vida es así, pastor, me dijo. Yo camino nomás por la calle, no digo nada. Y la gente se impresiona. Porque el que yo esté caminando sobrio, bien vestido, que yo no esté tirado en una esquina, ya le impresiona a la gente. Y estoy testificando en colegios, estoy testificando en muchos lugares del poder de Dios para salvación. Él lo creyó, un drogadicto perdido. Hoy en día es un hombre con un propósito en la vida. Predica el evangelio, la cruz, y no temas a hacer el ridículo y ser burla de parte de aquellos que lo rechazan. Eso también es de Dios. Dios también determinó que muchos se tendrán que burlar de ti. Dios también determinó que muchos se tendrán que enojar contigo. Dios también determinó que muchos amigos te abandonarán. Que inclusive en tu casa vas a sufrir persecución. Porque la palabra de Dios divide. Divide. Su mensaje es tan radical que no puede ser aceptado por muchos. Tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo. La cruz es el centro del evangelio y el evangelio es la palabra de Dios. ¿Y qué dice Dios mismo en su palabra? La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante y cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir del alma, la coyuntura, llega a los tuétanos, lo más profundo, y acá está, discierne el pensamiento y el corazón del hombre. También en 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil. Fíjense lo que dice, la palabra de Dios es útil. 2 Timoteo 3:16. Esto es poderoso, voy a leerlo porque quiero leerlo bien. 3:16 y 7 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y este me gusta, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. El hombre y la mujer que está llena de la palabra de Dios está enteramente preparada para toda buena obra. Es una persona que podemos confiar, que le podemos llamar, que podemos delegarle algo, porque sabemos que solamente lo mejor podemos esperar de ellos. Eso produce la palabra de Dios. Enteramente preparado, o sea, totalmente capacitado. No necesitamos otra cosa. También la Biblia dice en Efesios 6:17, y esto es poderoso, fíjense: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense con qué compara el armamento romano, con qué compara la espada, con la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que la Biblia es un arma de guerra espiritualmente. Cuando uno habla, declara y habla claro, produce algo en el corazón de la gente. Produce algo. Según Lucas 8:11, la semilla del que habla la parábola del sembrador era la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el sembrador salió a sembrar y tiró su semilla al voleo? Y algunas semillas cayeron en el camino, en tierra seca, entre espinos y piedras, y en buena tierra. Y solamente los que cayeron en buena tierra, que habla de tu corazón, son los que dieron fruto.
Fíjense, la semilla, y él explica, ¿qué es la semilla? Es la palabra de Dios. También dice Dios, bienaventurado el que oye la palabra de Dios. ¿Podemos repetir? Bienaventurado el que oye la palabra de Dios. ¿Sabes qué Dios me dijo y lo anoté? Tenemos que hacerle bienaventurada a la gente haciéndole oír la palabra de Dios. Si bienaventurado es el que oye la palabra de Dios, yo tengo la misión en mi trabajo, en mi facultad, en mi colegio de, ¿qué cosa? Hacerle llegar la palabra de Dios para que esa persona sea bienaventurada. Cuando yo a una persona le digo, ¿quieres que te diga lo que dice la Biblia? No quiero. Espera un poco, yo te quiero hacer bienaventurado nomás. 3 veces feliz significa. La Biblia dice que el que oye la palabra de Dios es bienaventurado. Bueno, léeme. Sí, es una estrategia, es sabiduría. Léeme. Si yo le decía, claro, no quiero ir porque sos un pecador y estás perdido. No, vamos a ser sabios. La Biblia dice que si vos oís la palabra de Dios, sos bienaventurado. ¿No quieres probar? Y después recién a ver qué reacciona. Pero explicarle. Astucia como la serpiente, dice la Biblia. Porque la serpiente, ¿cómo anda? Fíjate, entre piedras, ¿cómo anda la serpiente? Yo solo veo los canales de televisión, así anda. Serpenteando, por eso dice serpiente. Por eso la S, la letra S, lo es S, como la serpiente. ¿Viste? Y hay hermanos que vienen y encuentran una piedra y ¡boom! Y ahí están. Y no se mueven de ahí, están ahí. No. Cintura. Ahí entras, aquí te vas. Por eso el Señor dice astuto como una serpiente, estratégico, sabiendo lo que uno va a decir. Lógicamente siempre usando la palabra de Dios, no ahogándola. La iglesia primitiva, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con denuedo la palabra de Dios y transformaron su generación. Hechos 4.1. Hechos 4.1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Qué estaban predicando entonces? La palabra de Dios. ¿Se acuerdan 1 Corintios 15, 1 al 4? Que Cristo murió por los pecados y resucitó. ¿Y qué estaban predicando ellos? Que Cristo resucitó entre los muertos. Estaban predicando el evangelio. Sigan leyendo el capítulo y van a darse cuenta que produjeron un avivamiento en medio del pueblo. Los apóstoles llegaron a la conclusión de que todo el día tenían que estudiar y estar con la palabra de Dios. En Hechos 6 y 12 dice, no conviene que nosotros nos estemos ocupando de otras cosas administrativas. Nosotros, dijeron los apóstoles, vamos a dedicarnos exclusivamente a la oración y al estudio de la palabra. Porque veían que en esa oración y que en ese estudio de la palabra había el poder suficiente como para transformar su generación. Confiaban en la palabra de Dios más que en libros de autoayuda. Yo no tengo problema en leer libros de autoayuda. Si a alguien le sirve, pero vayamos. Hay gente, por ejemplo, cristianos, que leyeron más de libros acerca de la Biblia que la Biblia misma. Lee más libros. Leí ya 10 libros esta semana, este mes o este año. ¿Y tu Biblia? No. Leí a través del libro nomás ya la Biblia. ¿Viniste a un estudio bíblico este año? No. ¿Tenés un grupo hogareño donde estudiar la Biblia? No. ¿Lees por lo menos de vez en cuando? ¿Te aprendes algún versículo de memoria para usarlo como un arma? No. Entonces, Jesús dice en Juan 3 que la salvación consiste en nacer de nuevo. En nacer de nuevo. La salvación no es moralidad. La salvación no es religión. La salvación no es buenas obras. La salvación no es tampoco un ritualismo religioso. Ni nada de eso. Es una nueva naturaleza. ¿Cómo se produce esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento? Por la palabra de Dios. Es la única que tiene poder para concebir una nueva vida. ¿Dónde? Primera de Pedro 1:23. Y les voy a traducir lo que dice aquí, 1 Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos,
una renacer, una nueva naturaleza, no de simiente corruptible. ¿Simiente qué es? Semilla. Corruptible se refiere al cuerpo humano. Aquí le está diciendo el apóstol, no es que van a renacer físicamente, porque ya inclusive Nicodemo le dijo, ¿cómo yo siendo viejo podré volver al vientre de mi madre? Y le dijo, lo que es de la carne, carne es; lo que es el espíritu, espíritu es. Le dice, ustedes no van a nacer de nuevo por la semilla de un cuerpo humano que se corrompe, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense, un esperma que engendra un óvulo produce vida, ¿sí o no? Y aquí compara directamente a un esperma con la palabra de Dios que produce vida. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no es algo, no sé, este termo vos dejás ahí, dentro de 1000 años venís y está ahí mismo. No creció 1 centímetro, no tiene nada de distinto. Vos plantás un arbolito y venís después de 10 años y lo vas a ver 30 centímetros, no, 10 metros más de altura, con frutos que cayeron a la tierra y produjeron las semillas, otros árboles, y cayeron otra vez y otros frutos, y vinieron pajaritos de otros lugares, y en su deposición había semillitas que comieron y caían, y vino otra especie que creció y cayó al lado y dio otro fruto, y al lado otro fruto, y después de cientos de años es un inmenso bosque, porque la semilla tiene vida. Así también te engendró el Señor, y vos sos un tiempo creyente, y después de un tiempo se convirtió en un primo, se convirtió en un tío, se convirtió en hermano, se convirtió en vecino, y después el vecino se convirtió en su familia por un tiempo, después se convirtió al otro al lado, y el de al lado se convirtió en compañero de trabajo, y el otro, y después somos un gran bosque de vida. Es eso la palabra de Dios. En Juan 6 nos relata algo tremendo que aconteció con Jesús. Él sintetizó su mensaje de salvación. Fíjense, esto me impactó. Juan 6, 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, de cierto, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Si en este termo yo introduzco una pequeña piedra y cierro y tiro al río, ¿dónde se va esa piedra? Donde vaya el termo. Nosotros estamos en Cristo, y no importa la corriente donde nos tiren, donde vaya Cristo, ahí estamos nosotros. Porque dice que uno somos con Él. El que come mi carne, es un simbolismo. El que comemos, va al torrente sanguíneo ese alimento, y la comida forma parte de nuestro cuerpo. ¿Me explico, gente? Así también la palabra de Dios es Cristo mismo, el verbo, la palabra hecha carne. ¿Cómo es Cristo? ¿Quién es Cristo? Está en el cielo, a la diestra de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros, pero a Él le tenemos a través de la palabra, el verbo hecho carne. Yo vivo la palabra, yo creo la palabra, yo medito la palabra, yo lo tomo como un eje de mi vida. Yo vivo en Cristo. Y mientras este mundo va en una corriente de perdición, yo voy donde va Cristo. ¿Me estoy explicando, mi hermano querido? Bueno, acá ocurre algo tremendo. Cuando Jesús habla así de claro, los miles que le seguían dijeron 6:66. Fíjense qué casualidad. Capítulo 6, versículo 66, el número del diablo, 666. Dice, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bajó la membresía de su iglesia después de que habló claro. Pero ¿quiénes fueron los que se fueron? Si ustedes miran el contexto, se van a dar cuenta que los que se fueron aquellos que recibieron beneficios y que buscaban beneficio de sus milagros. Los que comieron, los que se saciaron, los que se sanaron, retrocedieron. Pero ahí surge nuestro amigo Pedro en el 6:68. Porque Jesús dijo, che, gente, fueron muchos ya, ¿ustedes no quieren ir también? Jesús les invitó, ¿no quieren ir también ustedes? Y Pedro le dice,
68, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué él tenía? Fíjense, la motivación para seguir a Cristo no son los milagros ni los beneficios. Es la palabra. Solamente aquellos que le seguían con la motivación correcta perseveraron. Aquellos que vieron que ya no era negocio estar con Cristo, que ya recibieron lo que querían, retrocedieron. Pero Pedro entendió y dijo, solamente tú tienes. ¿A dónde iremos? ¿En qué congreso iremos? ¿A quiénes le escucharemos? ¿Qué libro leeremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la palabra de Dios. Tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. El evangelio es poder de Dios. Es difícil imaginar a alguien, escuchen, es difícil, a mí me cuesta meter en mi mente que alguien que de verdad entienda el poder del evangelio se pueda sentir avergonzado de proclamarlo. Si alguien realmente experimentó el poder de Dios en el evangelio, no puede tener vergüenza. Como cuando uno probó un remedio y le resultó. Yo de repente veo así a mis tíos que son ya viejitos, se reúnen a hablar y el tema es: tomé esta pastilla por mi problema acá, tomé la otra pastilla, tomé la otra pastilla. Y ellos se pasan información. Y esta pastilla ya popona también. Y ahí ese es su tema. No tienen vergüenza de decir, esta pastilla me hizo bien, probarla un poco. O este yuyo, esta planta, esta pócima, no sé. Porque le sanó. ¿Cómo yo voy a tener vergüenza de decir lo que me ha sanado? Miren lo que dice Romanos 1:16 y apréndanse de memoria. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio. Una vez me dijeron un amigo mío que partió a la presencia de Dios. Estaba muy enfermo y me fui al IPS a visitarle. Y había 4 camas, todas estaban con un enfermo. Y me voy. Y cuando me ve me dice, Pastor Emilio, Dios te envió acá para orar por mi vida y por la de estas personas. Y se bajó con todo su cablerío, pues tenía todo conectado. Y se arrodilló y dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y se arrodilló. Todo el mundo le miró. Y yo así entré y dije, hola. Y por un segundo mi etiqueta humana me dijo, che, no era la manera que quería entrar. Mi etiqueta humana. Pero sabes que yo entendí que Dios estaba ahí. ¿Y sabes qué hice yo? En la puerta estaban enfermeras, parientes. Y me arrodillé. Y le dije, Juan, yo tampoco me avergüenzo del evangelio. Y me fui así hasta en su cama. La gente empezó a llorar. Cuando yo oré por él, una cama me estiró. Venga acá a orar por mí. Otra allá, venga a orar por mí. Un pariente afuera, quiero orar con usted. Porque el no avergonzarse del evangelio desata un poder intrínseco que tiene la palabra en sí misma. Y para eso le voy a ir al original. Poder de Dios. La palabra que el apóstol usa en griego es dunamis. Poder, dunamis. La palabra dinamita se deriva de la misma palabra, dunamis. El poder básico de Dios y del evangelio es poder salvar al más vil de los pecadores y ablandar el corazón más endurecido. El profeta dijo en Jeremías 13:23, ¿podrá acaso el etíope cambiar su piel o el leopardo borrar sus rayas, sus manchas? Así también podrá, dice, el hombre hacer el bien estando habituado a hacer el mal. ¿Qué significa esto? ¿Puede un hombre de color volverse blanco? Sabemos que quien lo intentó y así le fue. No se puede. ¿Puede un leopardo con manchas quitar las manchas de su piel? No se puede.
En otras palabras, es imposible, ¿sí o no? Y así también en ese razonamiento dice, ¿podrá el hombre hacer el bien estando habituado a hacer el mal? La respuesta, ¿qué sería entonces? No, porque el hombre está habituado a hacer el mal. ¿Podemos vivir en una sociedad de paz estando habituados a hacer el mal? Fíjense, a mí me es simpático a veces cómo el pueblo critica a sus gobernantes. Vamos a poner un ejemplo. Estamos viviendo en democracia hace ¿cuánto? 23, 24 años. Y de todos los presidentes se quejaron los muchachos. Pero todos los presidentes eran paraguayos, que nacieron y se criaron en el Paraguay. Salieron del pueblo. Y yo le dije, no va a haber ni un presidente bueno, porque siempre la muestra se quita de algo malo. Te explico. Yo me hago un análisis de sangre, me quitan así de sangre, chiquito. Y me dicen después, tenés diabetes, tenés triglicéridos, tenés colesterol. Pregunto, ¿hace falta analizar los otros 5 litros de sangre para saber que está contaminado todo? No. Estos presidentes y estos políticos salieron, y no me refiero a nadie en especial, salieron de entre nosotros. El problema no es la política ni el político, el problema es la sociedad. Nosotros somos. Yo no me olvido nunca cuando se abrieron los parquímetros, ¿se acuerdan? En el 90 y pico. Me fui a un kiosquero y le dije, ¿qué este tema de los parquímetros? Antes estacionamos en cualquier lugar nomás nosotros sin problema. Y me dijo el tipo en guaraní, el kiosquero, y estos bandidos para robar plata, corrupto partida. Así me dijo el tipo. Y bueno, dame una ficha. Y me dijo, acá está la ficha, vale 1000, pero por 500 te puedo dar este. Y me dio la latita de cerveza así cortado con tijerita. ¿Atendés, poco? Fíjate, se quejó de la corrupción de arriba, pero él estaba siendo corrupto con monedas. Y la Biblia dice, si me sos infiel en lo poco, en lo mucho, también me vas a hacer. ¿Vos pensás que kiosquero, si era un diputado, no iba a robar? El problema está en la sociedad, en el corazón del hombre. Sin embargo, la Biblia dice claramente que a pesar de ser imposible que el ser humano por sí mismo pueda cambiar su condición, necesita de un poder superior. Y ese poder superior es el Evangelio, es la palabra de Dios. La verdad del Evangelio tiene poder inherente. Escuchen, la verdad del Evangelio tiene un poder inherente para transformar vidas al ser aplicado por Dios. Pablo comparó la palabra de Dios como una semilla que, aunque pequeña al principio, tiene la capacidad de generar vida. La simiente, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse? Fíjense lo que decía Spurgeon, es maravilloso. Spurgeon fue un gran predicador del siglo XVIII, XIX. Él dijo que la palabra de Dios es semilla, que da vida, no perlas intelectuales. Y dijo, ¿se imaginan un sembradío sembrado con perlas? ¿Qué vida podría dar? El sembradío, cuando se le tira semilla, después de unos meses vemos toda la cosecha. Pero si en nuestros púlpitos y en nuestro día a día utilizamos perlas intelectuales para producir conversión en la gente, según la Biblia, es infructuoso. Porque lo único que puede salvar al pecador es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me preguntan a mí a veces, yo ya soy un predicador un poquito, algunos añitos, y algunos jóvenes me dicen, pastor, ¿qué puedo hacer para que mi predica sea ungida? Predicar totalmente de Cristo para darle gloria a Dios. Y todas tus prédicas, aunque no tengas elocuencia, serán ungidas. Y no esperes nada. Predica nomás. Predica nomás. No vayas a tener la expectativa de que todo el mundo se caiga. Si vos predicaste la palabra de Dios, deja que la palabra haga en sí misma lo que tenga que hacer. Esas son las prédicas ungidas. Es notable ver que es poder de Dios para todo aquel que cree. Escuchen, algunas personas rechazan el Evangelio. Aunque el mensaje es poderoso, no tiene ni tendrá efecto positivo para el incrédulo. Aunque el mensaje es poderoso, no tiene ni tendrá efecto positivo para el incrédulo. A pesar de que muchos rechazan el mensaje, el apóstol rehusó a cambiar de mensaje. ¿Me explico? Él iba predicando, algunos lo aceptaban y muchos le rechazaban, pero él no cambió su mensaje.
Él dijo, me propuse, decidí ir a vosotros, Corintios, no con palabras humanas y elocuentes de sabiduría humana, sino con poder de Dios, con el mensaje de la cruz, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Lo mío es una convicción. ¿Hay algunas lagunas en la Biblia? Claro que hay lagunas. También en la ciencia hay lagunas. A uno se encuentra en el eslabón perdido. Y mientras no haya eslabón no hay cadena. Pero la gente sigue creyendo en la ciencia. Y yo no, por no poder explicar toda la Biblia, desecharé todo el poder que transforma vidas. Y la Biblia dice en Deuteronomio 29:29, la Biblia dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas para nosotros y nuestros hijos por todas las generaciones. Lo que vos entendés de la Biblia, eso transmitía a tus descendientes, porque eso es lo que Dios te permitió. No des vuelta en aquello que no entendés mucho, que están ocultos. ¿Con quién se casó Caín? ¿Tenía un ombligo Adán? Esas son tonterías que no aportan nada a la salvación, que es el mensaje central de la cruz. No, y escuchen, no supuso el apóstol que el rechazo del evangelio por los incrédulos se deba a su falta de poder. Fíjense, él no dijo, no, mi mensaje no tiene poder, por eso muchos rechazan. No, el poder no se manifiesta en los incrédulos, sino en todo aquel que cree. En todo aquel que cree. Para ellos nomás es el poder de Dios. No es para todos. No es de todos la fe. Es poderosa el evangelio. Es poderoso el evangelio. Pero para aquel que cree. El evangelio es categórico en cuanto a su mensaje de salvación. En un mundo pluralista como el que vivimos, es rechazado. Porque en el mundo que hoy vivimos, cada uno tiene su verdad. Hay varias verdades al mismo tiempo. Y a veces la verdad es consensuada. ¿Qué significa eso? ¿Esto es verdad o no? A ver, 10 dicen que sí, 3 que no. Bueno, es verdad. La verdad no puede ser votada. La verdad es o no es. Y no porque la mayoría diga que algo está bien, va a estar bien. Y no porque la mayoría diga que algo está mal, va a estar mal. Lo bueno seguirá siendo bueno, aunque la mayoría dice que está mal. Y lo malo seguirá siendo malo, aunque la mayoría diga que está bien. Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se paró un día cualquiera en algún lugar público, en alguna plaza de Jerusalén, donde había judíos con sus sectas, fariseos, escribas, saduceos, cada uno su razonamiento. Idólatras paganos como los romanos con sus deidades y los griegos con las suyas, filósofos agnósticos con su razonamiento y búsqueda de la verdad, se paró y dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, ninguno de ustedes llega al Padre, sino solo a través de mí. Se dio vuelta y se fue. Ese no es un mensaje agradable. Ese no es un mensaje pluralista. Ese no es un mensaje inclusivo. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, es contra mí. Ese es un mensaje radical, fundamentalista. Ahora, yo tengo que aclarar esto. Hoy en día hasta casi una ofensa que te digan fundamentalista. Para mí no lo es. ¿Saben dónde arranca la palabra fundamentalista? La palabra fundamentalista, según el contexto eclesiástico, arranca a principios del siglo XX, donde un grupo de hombres, entre ellos los hijos de Charles Spurgeon, Thomas Spurgeon y otros hombres más, al ver cómo se diluía el mensaje del evangelio, escribieron unos artículos que se llaman Los Fundamentos de la Fe Cristiana. Y ellos escribieron y mandaron a todo el mundo los fundamentos sólidos de la palabra de Dios. Y a ese grupo de hombres se les llamó los fundamentalistas. En la década del 70 y el 80, la prensa americana cambió el significado y le dio a los extremistas árabes, islámicos.
Pero la palabra fundamentalista que yo estoy hablando no tiene una connotación de violencia ni de terrorismo, sino de fundamento. Estoy parado sobre algo sólido. Sé en qué creo, cosa que el mundo hoy en día ya no sabe. Ya no saben qué creer. Cualquiera puede tener la razón. La vida no tiene sentido. Y vuelvo a hacer esta denuncia. Nada llenará el corazón del hombre que no sea la palabra de Dios. Europa tiene todo. Europa tiene poder, tiene dinero. Europa tiene arte, tiene placer, tiene influencia, tiene libertad. Pero es un continente seco, donde se ha perdido todo tipo de estímulo y donde los sociólogos reconocen que las epidemias de las siguientes décadas serán la depresión y tendrán su epicentro en Europa, un continente que lo tiene todo, pero no tiene a Dios. Es la única solución. Este mensaje que estoy terminando ahora está produciendo carcajadas hasta dolor de vientre en muchos. Pero hay otros que están en sus casas llorando en este momento y diciendo, yo quiero eso. Y a eso yo les digo, el Señor te escogió. Y a los que no les digo, es locura para el que se está perdiendo. A mí una vez un hombre me dijo en el mercado de Abasto, estaba hablando con un primo que tenía su negocio en aquella época. Y yo estaba muy entusiasmado, era un joven creyente y le predicaba la palabra a mi primo. Y un señor entró en su tienda y miró, era un vecino. Y de repente, como buen maleducado, me dice, esas son tonterías, macanadas. Yo me asusto. Y le digo, ¿por qué? Y ese es un libro que se escribió nomás para que nos hagamos todos degenerados. Y dentro de mí dije, como vos, ¿verdad? Pero no, me callé. Y me dijo, este es un libro para gente que tiene miedo de la muerte. Y yo hice esto y perdónenme la gráfica que voy a usar. Le dije, bueno, hermano, disculpame un rato, le dije. Vos decís que esto no vale para nada. Quiere decir que vos tenés algo que vale más la pena. Yo dejo esto y tiré al suelo mi Biblia. ¿Qué ahora me ofreces a cambio? Le dije. E hice esto, vení Orlando. Hice esto, así soy yo. A lo mejor un poco mi pasado de equivoxita me salvó de más de un garrotazo, pero en fin. Le dije yo, hermano, ¿qué me ofrece ahora? Espérame un ratito, a ver. Divorcio, depresión, tristeza, sinsentido, borrachera, vicio. Ah, no, deja nomás, papito. Yo voy a seguir con mi Biblia, le dije, si no me ofrece algo mejor. Porque eso es lo que él vivía. ¿Qué tiene que ofrecerte el mundo sin Dios? ¿Placer? Antes la gente quería servir, antes tenía ideales. Hoy en día la gente quiere ser poderosa. Antes la gente quería ser feliz, hoy en día quiere tener placer. Te dicen luego, la felicidad no existe. Y dijo Sigmund Freud, la otra vez le conté lo que le dije a Sigmund Freud. Es un hombre judío ateo. Y él dijo, para ser feliz en la vida solamente se necesita dos cosas. Hacerse el idiota o serlo. La cosmovisión del hombre sin Dios. Claro, tiene razón. Bertrand Russell, a no ser que demos por hecho la existencia de Dios, la vida del hombre no tiene sentido. Ateo. ¿Qué dijo Salomón? Probó de Dios, fue muy poderoso y dijo, voy a probar con los placeres, 1000 mujeres. Voy a probar con el vino, los mejores. Voy a probar con el conocimiento. La altura más grande del conocimiento alcanzó. Voy a probar con la risa. Voy a probar con las obras. Voy a edificar cosas que queden después que me vaya. Voy a comprar siervos y siervas. Voy a comprar animales. Voy a tener toda la prosperidad. Voy a tener amigos, contactos. Y al último termina su libro y dice, gente, la verdad del hombre es esta. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, gente, ya me fui y ya volví. La vida sin Dios no tiene sentido. Y el Señor Jesús te pide una respuesta a esto. Él dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es una pregunta, ¿verdad? Y una persona educada como vos la debe de responder. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?
Te aseguro que hace 2000 años respondieron eso y dentro de 2000 años responderán lo mismo. Nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una esperanza. Cristo murió y resucitó. Y esa es la esperanza del ser humano. Si hay alguien aquí que hoy quiere orar conmigo, que quiere decir yo acepto ese mensaje, tal vez viniste por primera vez, tal vez por segunda, tal vez por tercera, tal vez hace meses que venís, pero hoy te cayó la ficha y dijiste, hoy es el día de salvación. Dios te estuvo dando una oportunidad. Mañana no sabemos, hoy es el día, dice la Biblia. ¿Querés? Pasá. Y no tengas vergüenza, porque la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuántos de los que están aquí, acá o en otro lugar han pasado al frente a dar su profesión de fe? ¿Cuántos? ¿Vieron? No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. ¿Hay alguien aquí hoy? La otra vez pasó algo muy curioso el domingo a la mañana. Ya está mi amigo, me estoy acordando. Yo insistí que pase alguien ahora mismo. Y se paró una chica allá y vino caminando. Dije, amén, pase. Se sentó, venía al baño. Y todo el mundo así me dijo que qué incómodo. Y dije, bueno, pase, tiene que haber alguien. Y después pasó un hombre. Ya pasé una pelada, ¿verdad? Tenía que hacer, amén, acá está el hombre y ya cerraba el culto. Y yo le hice un desafío. Vas a cerrar tu ojo y vamos a orar. Y al orar todo vas a ver varios alrededor tuyo. Hay uno que otro que ya se fue a quitarse su corbata ya. Para pasado que hay, ¿verdad? ¿Y qué pasó? 15 personas pasaron. Yo quiero orar contigo. Y aquellos que, ahora no llama a caer, ahí esos son los músicos, así no ya decía, Mema, pásanos más allá los músicos. Es una profesión de fe, es decir, yo acepto. Si hay alguien que hoy dice, aunque haya venido varias veces, y dice, yo necesito eso, yo quiero orar contigo. Y si quieres pasar, vamos a orar en este lugar. Yo ahora quiero que todos cerremos nuestros ojos por 2-3 minutos, son las 12 menos 5. A las 12 solemos terminar nuestra tarea y nos vamos a almorzar en nuestras casas. Cierren sus ojos 2 minutos más, ¿sí? Y puede pasar la persona que quiera. Ahí pasó una señorita, bienvenida. Bienvenida. Dale un aplauso al Señor, ¿sí? Bienvenida. Allá pasa otra, adelante, creo que es la mamá de... ¿Sí? ¿Tu mamá? Acá hay nuestra pareja. Un matrimonio, a ver, varón, bienvenido, Dios te bendiga. Dios le bendiga, adelante. Adelante, 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 adelante. Algunos son de la casa, otros no. Pero Dios les llamó a toda salvación, ¿sí? Yo quiero orar con todos ustedes. ¿Saben por qué yo le hago pasar a la gente por un acto de fe? Es un acto de fe. La Biblia dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Y también es un acto que denota que no tenemos vergüenza ni etiqueta de pasar delante de Dios a decir, Señor, yo necesito tu poder, tu palabra que vive en mí. Y yo te voy a Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús.